Nosotros entendemos que la nueva izquierda nace en el marco de un contexto histórico en el cual la izquierda europea y de los Estados Unidos sobre todo no puede seguir operando conforme la tradición marxista clásica de pensamiento. No puede hacerlo porque esa tradición apelaba justamente a la lucha de clases. Las clases sociales son, digamos, grupos sociales cuya definición está anclada en el lugar que los individuos ocupan en el sistema productivo, es decir, en la economía. Una clase social es el obrero, por ejemplo, el terrateniente, el campesino, el capitalista. Y a partir de 1950 y entre 1950 y 1973, durante 23 años ininterrumpidamente, los países del primer mundo crecieron un promedio de 5% de su PBI anual. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que hoy llamamos tasas chinas, es decir, Occidente y los países digamos, más ricos se enriquecieron todavía más, la riqueza se multiplicó, se derramó, y la clase obrera dejó de tener incentivos para hacer una revolución. Y ahí ese lugar lo toman los intelectuales, lo toman nuevas minorías que no se vinculan con el aspecto económico de la sociedad. El Mayo francés, por ejemplo, es un poco un reflejo de todo esto. La New Left en los Estados Unidos, para la cual va a escribir Herbert Marcuse de la Escuela de Frankfurt, exiliado en los Estados Unidos desde la década del 30. Y todas estas ideas, en verdad, que hoy podemos entender como ideas de nueva izquierda en la medida en que reforman radicalmente el pensamiento marxista clásico, provienen de los Estados Unidos y de Europa. En América Latina esto empieza a llegar recién en los 90, te diría yo, pero yo veo manifestaciones políticas concretas de esta nueva izquierda a fines de los 60 en Europa. Aquí se tiene una percepción en España de que en Argentina o en América Latina esto está más radicalizado que en España. Ya me lo comentaba Nacho Arzuaga, que él entendía que bueno, en Argentina los movimientos feministas son más violentos que los de acá. Hace un rato di una nota y me dijeron más o menos lo mismo. Y yo haría una diferenciación que es la siguiente. Yo tengo más miedo al Estado español que al Estado argentino en cuanto a su represalia por cómo yo me exprese aquí. Es decir, si yo digo en esta nota, por ejemplo, que Miss Universo España, Miss España, es un hombre que se disfraza de mujer y no es una mujer, y es injusto para las mujeres que un hombre, digamos como él, ocupe ese lugar que es para las mujeres, yo le tengo más miedo al Estado español que al argentino si yo en Argentina dijera que Florencia de la B, que es un transexual de Argentina, un transgénero, en verdad, no un transexual, un transgénero de Argentina no es una mujer, sino que es un hombre que se disfraza de mujer. ¿Por qué? Porque aquí en Europa la radicalización está institucionalizada. Entonces los movimientos sociales en sus bases no necesitan radicalizarse tanto como en América Latina, donde están presionando para que el Estado institucionalice esa radicalización. Así que yo creo que así sería más el análisis. En América Latina los grupos de base están peleando de forma violenta contra nuestras ideas porque el Estado todavía está más o menos light. En cambio, en países como el de España, el Estado está peleando contra nuestras ideas. Es más peligroso a mi juicio. El populismo es una estrategia política, es una forma discursiva de construir lo político. ¿A qué me refiero con esto? El populismo aparece cuando se intenta construir al sujeto pueblo como una entidad homogénea, compacta y universal, que sin embargo necesita de un antipueblo, es decir, no es ni homogénea ni universal, sino que necesita de un antipueblo que le confiera su identidad. Ese juego discursivo político estratégico es lo que llamamos, a mi juicio, el populismo. De modo que populismo no vendría a ser una ideología como tal. Puede haber un populismo más de izquierda, más de derecha. El populismo, como tío, es una forma de construir al pueblo para usarlo políticamente. Entonces, cuando hablamos de nueva izquierda, yo te diría, estamos hablando de una ideología que busca crear nuevos tipos de conflictos para utilizarlos políticamente
siendo esos conflictos no anclados en las disputas económicas, sino en las disputas culturales. Por ejemplo, indigenismo. Por ejemplo, multiculturalismo y el problema migratorio. Ideología de género, feminismo, LGBT, derechos humanos en versión ideológica, garantismo penal. Todos estos nuevos sismos que aparecen en un contexto en el cual se nos había asegurado que las ideologías ya no tenían lugar, están inscriptos en los paradigmas de la nueva izquierda, que, como digo, abandona la idea de hacer una lucha de clases económica para modificar la estructura social y dice, bueno, vamos a hacer una revolución de otro tipo, cultural. Y para hacer una revolución cultural ya no me interesan las fábricas, ya no me interesan los campos con sus campesinos, como hubiera hecho Mao, sino que lo que me interesa son las universidades, son los canales de la tele, son las radios, los diarios, las escuelas, los jardines de infantes, las iglesias, los movimientos sociales. Todo eso es lo que me interesa y eso es donde mira la nueva izquierda.